Hola, Emita, ¿cómo estás? Tengo esta cara de dormida porque me desperté de una siesta hace un ratito. Quiero que lo sepan. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Me avisan si no se escucha, que tengo el teléfono apoyado medio raro y puede ser que sea eso. Vamos a esperar un ratito más a ver si se suman un par y después ya empezamos a hablar de los residuos, ¿sí? La idea un poco es que bueno, me alegro, porque así es más cómodo y se ve mejor. La idea un poco es que empecemos hablando sobre los distintos tipos de residuos que generamos en casa y qué hacer con ellos, porque la idea es que no existe la basura, ¿sí? La basura es un concepto. Entonces, si podemos empezar a pensar en lo que generamos y qué hacemos con lo que generamos, podemos empezar a tener una idea completamente distinta de los residuos, ¿sí? Para ponerles un ejemplo, desde que empecé a compostar todo lo que son los residuos compostables, todo lo que es residuo orgánico, reduje la cantidad de basura que generaba a la mitad, ¿sí? Y una vez que empecé a modificar también hábitos de compra, ¿sí? Porque el tema del plástico es un problema muy, muy grande. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Gracias por prenderse en esta. Al final salió así. Lo que les estaba diciendo es que cuando empecé a separar la basura y empecé a registrar cómo se había reducido el volumen de los residuos, gracias, genia, cómo se había reducido el volumen de los residuos que yo estaba generando, empecé a tomar conciencia de que quizá haciendo un cambio de hábito a la hora de comprar, podía seguir reduciendo. ¡Hola, Sofi! Qué bueno que se están prendiendo. A ver si aprovechamos estos días, esperemos los últimos de la cuarentena para empezar a hacer composteras en casa, ¿sí? A reducir un poquito también los residuos. Decía entonces que al tomar la conciencia de lo que había reducido la cantidad de basura que estaba generando cuando hice mi primera compostera, empecé a pensar si de esa misma manera podía empezar a generar, yo también te extraño, si podía empezar a generar nuevos hábitos para seguir reduciendo la cantidad de residuos que estaba generando. A la hora de comprar, qué es lo que estaba comprando, de qué materiales eran los paquetes, digamos. Yo soy vegetariana y eso hace que muchas de las cosas mi alimentación se basa principalmente en fruta y verdura. Entonces eso hace que no consuma mucho producto empaquetado. Entonces eso ayuda un montón a que el volumen de residuos que genero sea menos y que la gran mayoría de los residuos que genero sean residuos orgánicos y compostables. Entonces eso también influye mucho en digamos, mis hábitos de producción en mis hábitos de producción de residuos, ¿sí? Entonces, para empezar, así no se vuelve todo muy autorreferencial y después podemos ver si tengo un ratito para responder alguna duda, ¿sí? Los residuos, primero, la basura no existe. En la naturaleza no existe la basura. Ustedes piensen que todos los otoños los árboles se quedan pelados, sueltan las hojas y esas hojas caen. En la naturaleza, esos residuos al tomar contacto con el suelo, la microfauna que vive en el suelo, tanto hongos, bacterias como insectos, se alimentan de esa materia orgánica, la descomponen y la vuelven parte del suelo en forma de nutriente y estructura, ¿sí? De esa misma manera,
todo lo que nosotros generamos que sea orgánico, podemos convertirlo en abono, en suelo y en nutrientes para nuestras plantas, ¿sí? De hecho, podemos convertirlo tanto, podemos hacer este proceso a un volumen tan alto que si les pasa como a mí, de repente terminan regalando compost porque tienen tanto que ya no saben qué hacer con él, ¿sí? Así que esto es algo que hasta puede servir para quedar bien con amigues y familia, ¿sí? Entonces, los residuos se clasifican en dos grandes grupos: residuos compostables y residuos no compostables, ¿sí? Todo lo que sean residuos compostables va a ser de origen orgánico y todo lo que sea no compostable va a ser de origen inorgánico. Los residuos no compostables se clasifican a su vez en residuos reciclables y residuos no reciclables. Queremos siempre a la hora de comprar, a la hora de hacer una compra de algún producto que tenga algún tipo de empaquetaje, de packaging, que ese packaging sea reciclable, porque igual siempre vamos a estar tratando de evitarlo, ¿sí? De evitar consumir materiales no compostables, porque para que se den una idea, solo hay algo menos del 10% del plástico que se generó en la historia que se recicló, ¿sí? Aunque sean reciclables, la gran mayoría de los productos reciclables no se reciclan concretamente. Entonces, dentro de los reciclables trataremos dentro de los no compostables trataremos de consumir la mayor cantidad de residuos reciclables y la menor cantidad de los no reciclables. ¿Cómo sabemos si un material es reciclable o no? En teoría, todos los paquetes deberían traer un sello, deberían traer una indicación que nos diga si es o no reciclable. ¿Cómo sabemos esto? A ver si se ve. Esto es un paquete de fideos. Esto de la cuarentena me tiene consumiendo gluten nuevamente. Pero bueno, tampoco es un momento complicado. Me parece que no es momento de andar poniéndonos más presiones que por lo general. Pero bueno, en este paquete, fíjense, tenemos este simbolito, que es ese triangulito de las 3 R's, el triangulito del reciclaje. Bueno, y dentro del triangulito se ve que hay un número, ¿sí? Es un número 5 en este caso. Sí, bueno, ¿no? Hay que estar un poquito más relajado, que ya es demasiado estrés lo que está pasando como para encima decir, bueno, ponernos presiones. Volviendo entonces, deberían, en teoría, todos los paquetes traer este símbolo, ¿sí? El símbolo del triangulito del reciclaje, y dentro de ese símbolo debería haber un... Hoy hice un budín encima, un budín con harina, con gluten, de terror. Bueno, pasa el gatito, porque tiene que ser protagonista también. Entonces, les decía, dentro de este triangulito hay un número UPA. Ella es Nani. Dentro del triangulito ese hay un número 5. Todos los paquetes que tienen números del 1 al 5 son reciclables y del 5 en adelante son no reciclables. Entonces, todo lo que sean paquetes que tengan, de nuevo, del 1 al 5, ustedes pueden llevarlos a los contenedores verdes que hay en la calle, ¿sí? Y en teoría el Estado debiera hacerse cargo de eso y reciclarlo. Si no, hay un montón de lugares que acopian distintos tipos de productos reciclables, que si quieren después voy a buscar, a tratar de hacer un acopio de esa información, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires. Yo vivo en la Paternal, entonces la información que tengo es sobre todo de esta zona y bueno, y de Capital Federal, así que después les comparto en historias y quizá puedo armar
historias destacadas con distintas agrupaciones que están haciendo, ahora están haciendo acopio domiciliario, están haciendo recorridos y buscando los reciclables por barrios. Entonces, de nuevo, residuos compostables, residuos no compostables. Dentro de los no compostables, ahora vamos a hablar de reciclaje y después hablamos de compostaje, ¿sí? Dentro de los residuos no compostables tenemos los reciclables y los no reciclables. Botellas de Amor es una de las agrupaciones que se ocupan de hacer reciclaje de residuos. Gracias por el dato. Yo les voy a hablar hoy de ecoladrillos, ¿sí? Pero las botellas de Amor también son otra forma de reducir y reciclar plásticos. Entonces, los reciclables van a ser todos los paquetes que tengan dentro del triangulito los números del 1 al 5. Y también todos los paquetes que digan que son reciclables, ¿sí? No sé si se llega a leer, pero ahí dice que este plástico es reciclable. ¿Qué es no reciclable? A ver. A veces es un problema, no encontrás lugares de acopio de reciclaje. Eso es cierto, sí. En Escalada la verdad es que no tengo idea. Pero bueno, también es cuestión de averiguar, porque sí sé que hay grandes, en el sur, sé que hay grandes centros de acopio. Pero bueno, quizá podemos empezar a armar una red en la que compartamos información para que tengamos más presente dónde podemos llevar nuestros reciclables. Dentro de los... ¡Hola, Janita! ¡Hola, Fran! Dentro de los no reciclables tenemos todos los que tienen... todos los materiales que tienen el triangulito con el número 6 para arriba y todo lo que sea paquete como esto, ¿sí? Esto es cartón plastificado. Entonces, al yo no poder separar, fíjense, el plástico del cartón, bueno, en este caso lo logré. Entonces, esto es no reciclable, pero este cartón sí es reciclable. Si yo puedo separar la parte plastificada de la parte de cartón, voy a poder compostar el cartón y voy a poder no reciclar el plástico, ¿sí? Falta política de Estado para el plástico, falta conciencia ambiental sobre el gran problema del plástico, ¿sí? Si tienen ganas, yo creo que no es momento de estabilidad emocional para hacerlo, pero cuando salgamos de esta, les invito a que googleen microplásticos y se enteren de todo lo que está pasando con eso. Entonces, este tipo de cartones plastificados no son reciclables, no son compostables. Entonces, si yo los puedo separar, puedo al cartón compostarlo, y este plástico no sé qué clase de plástico es, entonces no sé si es o no reciclable, por lo tanto lo voy a tratar como un no reciclable. Este tipo de paquetes, ¿sí?, que tienen varias capas de material y que sobre todo tienen aluminio en el medio, aparte de plástico, son no reciclables. Ya lo usé para varios talleres y en un momento le corté la parte que tenía la información, una viva total, pero tenía dentro del triangulito tenía el número 27, así que imagínense la cantidad de cosas que tiene este paquete, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Dijimos, todo lo que sea reciclable lo podemos llevar a centros de acopio, y si están en Ciudad de Buenos Aires pueden dejarlos en los tachos verdes, ¿sí? Siempre todo limpio y seco, ¿sí? Porque si no está limpio y seco es basura, no es residuo, ¿sí? Con la basura, no, lo único que hacen es enterrarla, como si fuera a barrer la basura abajo de la alfombra, ¿sí? Y nadie se hace cargo de eso y bueno, trae una cantidad de problemas importantísima. Otro tipo de residuo que es no reciclable son los blisters, ¿sí? Porque el blister tiene plástico
y tiene aluminio. Si yo pudiera limpiar perfectamente el blister del aluminio, el aluminio es reciclable y este plástico es reciclable. Pero así, junto, no es reciclable. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Dijimos, los reciclables van al contenedor verde y los no reciclables, yo en mi caso hago ecoladrillos, ¿sí? Estábamos con un proyecto, yo doy clases en la Facultad de Agronomía y en la cátedra en la que doy clases estábamos con un proyecto de investigación tratando de conseguir subsidio para hacer estudios sobre los ecoladrillos, sobre su resistencia, sobre los materiales que se pueden usar y para usarlo para construcción y eso. Pero bueno, quedó como todo, quedó en pausa. Así que lo mismo, aunque no se haga nada con esto, igual también existe este proyecto que mencionábamos antes, que es Botellas de Amor. Yo no estoy muy al tanto de qué es lo que se puede o no se puede poner dentro de las botellas de amor, pero bueno, los ecoladrillos se hacen con residuos no reciclables. ¿Cómo hacer una botella de estas? Esto, ojalá pudieran tocarlo, es una roca. Es muy importante que compactemos muy bien el residuo dentro de la botella. Primero, que la botella esté limpia, ¿sí? Y seca. Y todo lo que vaya adentro tiene que estar también limpio y seco. ¿Para qué? Para que no se pudra y que esto después se pueda usar, y porque dura muchísimo, ¿sí? El plástico es no biodegradable. Que el plástico sea no biodegradable quiere decir que, a diferencia de lo que decíamos hace un rato, de lo que es la materia orgánica, que se vuelve parte del suelo y se vuelve parte constitutiva del suelo, todo lo que es no biodegradable no se vuelve a formar parte de la naturaleza, ¿sí? De hecho, hoy, hola Laurita, de hecho hoy se considera que, es muy triste lo que les voy a contar, se considera al plástico un elemento más, pero es un elemento creado por el ser humano, ¿sí? Y los animales, porque la naturaleza es resiliente, los animales están empezando a usar plástico para hacer nidos, hacer, bueno, básicamente eso. También para comer, y eso es malísimo, pero bueno, están empezando a hacer uso del plástico en su cotidianidad, digamos, y de hecho se están estudiando hongos y bacterias que empezaron a metabolizar el plástico, porque la verdad es que la naturaleza es muy veloz, mucho más veloz, ciertos organismos, por supuesto, hola Groncha, ciertos organismos son mucho más veloces que otros, y hongos y bacterias están empezando a adaptarse a estas nuevas condiciones y están empezando a metabolizar estos materiales. Quiero leer un poquito lo que decían recién de Botellas de Amor. Plástico solamente, de un solo uso. Hacen muebles y los donan. Qué bueno. Botellas de Amor, todo lo que es paquete de galletitas, caramelos, fideos. Ecointensa tiene toda la info. @ecointensa. La sigo. Sí, es verdad. De ella saqué, de hecho, la data de ladrillos de amor, pero no estoy muy en tema. Entonces, quizá mucho mejor que pasen por la cuenta de ella y que se informen un poquito respecto de eso. Yo les voy a hablar de nuevo de ecoladrillos. Bien. Hace no mucho leí que había un hongo que lo está exactamente, sí, porque eso, hongos y bacterias son formas de vida con una capacidad de adaptación mucho más alta que plantas y animales. Las plantas son bastante más adaptables que los animales y nosotros quedamos acá comprando plástico. Volviendo entonces, la botella tiene que estar limpia y seca, todos los residuos tienen que estar limpios y secos. Y la forma de generar estas botellas es con los residuos no reciclables. Después me preguntan dónde llevar los ecoladrillos. Después voy a buscar un poco de información sobre los centros de acopio y voy a ver si armo unas historias destacadas para que queden, ¿sí? Entonces, agarramos el residuo y lo mejor que podemos hacer es cortarlo. Ni muy grande ni muy chico. Mi consejo, después de varios ecoladrillos hechos, es que cuando empiezan, corten chiquito.
en el medio más grande y en la parte final chiquito de nuevo. De esta manera se van a acomodar mucho mejor los residuos, no van a quedar vacíos. Es muy importante que no queden vacíos, porque si esto después lo vamos a usar para construcción, tiene que ser bien rígido, bien duro, y es más fácil así, ¿sí? Esto, en el medio, me había quedado traspapelado, ¿sí? Es un ladrillo que empecé en septiembre, no sé si ahí se ve, el 24 de septiembre. Y en el medio hice medio más. Así que ahora tengo 2 a la mitad. Pero imagínense que no están, les falta mucho. O sea, yo lleno uno de estos cada 4 o 5 meses. Pero bueno, eso va a depender mucho de la capacidad de compactación que tengan y de sus hábitos de consumo, ¿sí? Entonces, hay un móvil verde que te pasa a buscar esas botellas, no estoy segura, es el 147. Gran dato. Así que después podemos averiguar también eso. Yo después voy a tratar de, les decía, hacer como, no sé si una infografía o algo donde aparezca toda la info de los centros de acopio, por lo menos de Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en la parte de abajo, fíjense, los residuos están cortados más chiquitos, en el medio más grande. ¿Por qué? Porque queremos que en la base se compacten muy bien y después queremos poder empujar en el medio, ¿sí? Entonces, cortamos. Están buenos los blisters porque después de cortar mucho residuo las tijeras se pierden filo y el blister las afila. Datito también de la experiencia. Entonces, lo corto y lo meto, ¿sí? Esto lo mismo. Ni muy grande ni muy chico. Una buena actividad para hacer en familia, para poner a hacer a los más chicos. Se pueden entregar en un punto en San Martín y otro en Barracas. Genia Groncha, bien. Bueno, después si pueden mandarme por privado todas estas datas que tienen, así yo las junto, igual después armo una historia también para que me manden la data ahí y a ver si podemos armar algo que nos sirva a todos. Se debería enseñar en todos los colegios y en la facultad. Estoy muy de acuerdo. La educación ambiental y la educación ecológica es súper importante. Y de hecho, los más chicos son los que más curiosidad tienen, porque es algo que yo creo que es innato de todos. Y que, nada, uno después lo va perdiendo. Pero bueno, estoy completamente de acuerdo. Las botellas de amor se pueden dejar en los puntos verdes móviles. Che, y si tengo un ecoladrillo que capaz le puse algún plástico no tan limpio, ¿qué onda? Puede pasar, tratemos de prestar atención. El tema de, limpio me refiero a que no tenga comida, por ejemplo, que algo que se vaya a pudrir y vaya a generar que haya actividad biológica acá adentro. Lo que no queremos es eso. Esto queremos que sea inerte. Entonces, por ejemplo, un paquete de papitas, mi perdición, un paquete de papitas que queda todo grasoso, no es que hay que pasarle la esponja y sacarle la grasa. Lo que hay que sacarle son los cachitos de papita que quedan, ¿sí? Porque eso se pudre. Ahora, la grasa que queda adherida al plástico no hace nada, ¿sí? Lo importante es que no se nos pudran los materiales dentro del ladrillo, ¿sí? Eso es lo más importante. Una vez entonces que ponemos los residuos, lo que hacemos, yo uso esta aguja de tejer que se le rompió la parte de atrás y entonces entra muy bien en la botella y lo que hago es ir presionando, cosa que a mi tendinitis en el codo no le hace nada bien, pero bueno, ¿vieron cómo es esto? Y ir bajando todos los residuos. La idea, de paso haces catarsis, ni hablar, hacer así también sirve, no tanto para compactar, pero sí para descargar. Entonces, una vez que esto está durito, vamos a saber que esto está bien si cuando nos paramos encima no colapsa, ¿sí? Yo tengo que apretar esto y que no colapse. Si colapsa es que hay que apretar mucho más, ¿sí? De hecho,
les sugiero que usen el peso de todo el cuerpo, quizá de pie, porque esto compacta mucho, ¿sí? De nuevo, yo demoro más o menos entre 3 y 5 meses en llenar una de estas botellas. Tienen mucha más capacidad de lo que parece, pero tenemos que compactar muy bien. Y de nuevo, una vez que esto está lleno, le ponemos la tapa y lo ponemos en el piso. Y si nos paramos encima y no colapsa, está bien hecho. Si al pararnos encima vemos que esto empieza a hacer juego, hay que abrirlo y empezar a compactar más. Por eso, de nuevo, les repito, me parece que está buena este truquito de, en la parte más baja, cortar chiquito. En la parte del medio, dejar los residuos un poco más grandes. Y en la parte más alta, volver a cortar chiquito. Y esto se llena hasta arriba de todo. Se tapa y se entrega en uno de los puntos de acopio de los que veamos, intentemos después juntar la data para poder compartir esto de nuevo. Gaby, yo tengo el recuerdo de haberte hecho probar pararte arriba de un ladrillo de estos que yo tenía hecho, así que ya sabes la presión que tenés que hacer. Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer con los residuos no reciclables. No, perdón, claro, sí, estos son los no reciclables. Los reciclables, ya dijimos, van a ir a los contenedores verdes o cualquier centro de acopio. ¿Y qué hacemos con los residuos que son compostables? ¿Sí? Habíamos dicho que la primera clasificación eran los residuos compostables y los no compostables. ¡Ay, se unió el bebecito! ¡Hola, Omi! Bien, ¿qué es un residuo compostable? Cualquier residuo de origen orgánico. Básicamente papel, cartón y todo lo que sea de origen vegetal. Todo lo que sea el residuo de la cocina. Yo les voy a hablar les voy a contar cómo hacer una compostera fría, ¿sí? Sin lombrices. También se puede hacer compost con lombrices, pero hoy vamos a hablar de lo más sencillito y lo que ustedes pueden empezar a hacer hoy mismo en sus casas. Porque aunque se puede ir a buscar dentro de las macetas lombrices, quizá no tengan ganas, quizá no las tengan dentro de la maceta tampoco a las lombrices. Entonces vamos a hablar de cómo hacer una compostera con materiales reciclados. De hecho, les voy a mostrar, esta es mi compostera. Y está hecha con un tacho de 10 litros de helado. Son tachos que son reciclados, ¿sí? Eran de Fredo y los compré muy baratitos por Mercado Libre. Muchas heladerías los regalan, pero bueno, yo como los uso para los talleres de huerta y compost, compro, ¿sí? Son muy baratos igual, es material reciclado, pero así como yo uso esto, ustedes pueden usar lo que tengan en sus casas. La idea es que yo lo que les voy a enseñar es el básico, ¿sí? El ABC, qué es lo que tiene que tener una compostera, cuáles son las características que tenemos que buscar, y después ustedes lo arman con lo que tengan. De hecho, si no tienen nada, pueden empezar con una botella de plástico. Usan una botella de plástico para hacer el ecoladrillo y otra botella de plástico para hacer la compostera, porque pueden empezar con algo de este tamaño, con un bidón de agua de 5, 6, 10 litros. Todo eso sirve también para empezar la compostera. Y después, si tienen ganas de hacer algo más elaborado, o si tienen ganas de comprar una más canchera, más linda, con diseño, bienvenido sea, ¿sí? Yo tengo locura con una compostera de lombrices de una marca que se llama Compás. Son hermosas, pero salen un re billete, por eso no la tengo y uso esto, ¿sí? Y uso algo muy similar también para lombrices. Entonces, ¿qué hacemos con los compostables? Los residuos compostables, dijimos, se clasifican también a su vez en residuos secos y residuos húmedos. Esto quizás es un poco raro de pensar, porque claro, si yo dejo secar la cáscara de la papa, ¿qué es? ¿Residuo seco o es residuo húmedo? Hablemos entonces de los residuos de la cocina y lo que es papel y cartón. Papel y cartón
vamos a poder compostar todo lo que sea sin plastificado. Y acuérdense esto que les decía de todo lo que son los plásticos, todo lo que son los cartones que también tienen plástico. Muchas bolsas de marcas son de cartón, pero tienen esta capa plástica, ¿sí? Las hojas del diario, la tinta del diario, todo bien. El diario es un gran material para el compost, pero la revista no. El papel de revista no se composta, ¿sí? Y ninguna hoja que haya sido impresa, porque el toner nos mata la microfauna que queremos, que es la que va a hacer el trabajo de compostar, ¿sí? Entonces, hojas con toner no, hojas de revista no, pero hojas de diario sí, y hojas de carpeta sí, todo eso sí. Vamos entonces, yo tengo sobre la mesada de la cocina 2 tachitos. Uno con residuos secos, donde voy guardando residuos secos. Tuve un ataque de alergia el otro día, no coronavirus, alergia, es otoño, no se olviden. Así que un montón de pañuelitos del otro día. Y tengo después otro tachito en el que pongo todo lo que es residuos secos. Mi consejo es que el tachito de residuos secos sea chiquito, ¿sí? Para que se llene rápido. Porque si no se llena rápido, lo van a colgar, si son como yo, lo van a colgar en la mesada y se les va a empezar a pudrir. Y ahí empiezan los problemas, y ahí empiezan las ideas y los falsos conceptos sobre el compost, ¿sí? Que el compost trae bichos, que el compost tiene olor. Todas esas cosas pasan cuando hojas de cuaderno universitario sí, claro, solo si si no tienen tintas complicadas. Vos decís esos de la hoja muy finita. No, sí, ningún problema. Salvo que sean esos que son recontra chacales y que si los mirás a la luz les ves como una capa cerosa y que cuando escribís con una virome común y corriente, me refiero a una como esta. Si patina este tipo de virome, no. Fotocopias no, tienen toner. Esas hojas no, eso es una macana, pero el Garrahan tiene un proyecto de reciclaje de hojas con toner. Así que también hay un montón de cosas que podemos hacer con lo no compostable y lo reciclable. Sí, creo que los Avon son de esos que tienen ese problemita. Entonces les decía, mi consejo es que el tachito de compostables sea chico. Esto tiene 1 litro, es como una especie de maceta del 12. ¿Para qué? Para que no se pudra y que nos obligue a vaciarlo todos los días o día por medio. Y así evitamos podredumbres y bichos, ¿sí? Que esos son los principales problemas que nos aparecen cuando estamos empezando el compost. Sepan que algunas se van a mandar, que se van a pasar de agua, que se van a olvidar de tapar, que se van a pasar de residuo seco, lo que más pasa, de residuo húmedo, perdón, lo que más pasa es que hay exceso de residuo húmedo y ahí aparecen los bichos, ¿sí? Les va a pasar, no se preocupen, no hay nada más fácil que rescatar el compost, ¿sí? Está activo, está vivo y está interactuando con nosotros, entonces, no se preocupen, un compost podrido, de eso se vuelve, ¿sí? De lo que no se vuelve es de que se seque. Podemos, al revés que con las plantas. Con las plantas podemos volver de que le falte agua, pero no podemos volver de que le sobre. Del compost podemos volver de que le sobre agua, pero no podemos volver de que le falte. ¿Sí? Yo tengo el problema del exceso de yerba y por eso tengo 2 composteras diferentes. ¿Sí? Yo tomo mucho mate, entonces genero mucha yerba, mucho residuo con yerba. Y entonces la yerba la uso para la compostera fría. Y todo el material más diverso se lo doy a las lombrices. Así es más nutritivo, digamos. Lo que me dan las lombrices tiene más diversidad de nutrientes. Y el otro compost, que es más de estructura, y yo esa estructura la puedo mejorar inoculando microfauna, la puedo mejorar con el otro compost. Mi consejo es que una vez que dominen el primer compost, se animen y tengan las 2 variedades, porque las lombrices son más rápidas. Pero bueno, alto déficit de atención, voy a volver a ordenar las ideas. Entonces,
Gusanos blancos en el compost, exceso de humedad, seguro. Ya vamos a hablar de eso. Les decía entonces que mi consejo es que tengan un tachito chiquitito para que se llene rápido y se vean obligados a ir descargándolo a diario o día por medio para que no se pudra. Entonces, ¿qué tiene que tener una compostera? Voy a usar esto de ejemplo y fíjense que es básicamente lo mismo que esto. Básicamente lo mismo a nivel de que también era de helado, ¿sí? No saben cómo extraño tomar helado con esto de la cuarentena. Bien. ¿Qué es dato de dónde conseguir las californianas? Que no sea comprándolas por Mercado Libre. Si todavía están en Facebook, en cualquier grupo de amigues de las plantas y de compostaje, la gente es, por suerte, muy solidaria y las lombrices se reproducen un montón. Entonces es muy, muy fácil sacar un núcleo y regalarlo, ¿sí? Con 20 lombrices se puede empezar una compostera porque al toque se reproducen, ¿sí? Yo igual les digo, por eso que mi consejo es que para empezar empiecen con guardar los residuos húmedos en la heladera. Es una buena estrategia para que no se pudran también, sobre todo en el verano. Para que arrancarles, les recomiendo que arranquen con esta y que las lombrices las dejen para cuando se sientan más cómodos con la idea del compost y de manipular estos seres, porque las lombrices son animales y como son animales hay que cuidarlas un poquito más, tienen un poquito más de exigencias. Residuos húmedos son todos los residuos que vienen de la cocina y que no son papel y cartón, ¿sí? Por ejemplo, la yerba usada del mate. Acá Luli dice que en Núñez tiene lombrices para regalar. Así que cuando se pueda salir, bueno, y de hecho, cuando podamos volver a salir, probablemente organice una juntada de algo para vernos las caras. Porque esto, la idea era hacerlo en vivo y en directo. Y lo estoy haciendo así solamente para encontrarnos un rato. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene que tener la compostera? La compostera necesita a ver, volvamos, ¿sí? Lo que estamos tratando de generar en la compostera es como una especie de reproducción de lo que se da en el suelo, de lo que pasa en el suelo, de la actividad que se da en el suelo, en la que cuando la materia orgánica entra en contacto con la microfauna del suelo, mi vieja dice que yerba y cosas cocidas no, desmitificame eso, please. No es así. Me imagino que ella lo debe decir porque son cosas que no tienen la actividad biológica, porque ya no tienen hongos y bacterias. Pero ahora vamos a ver que los hongos y bacterias están en la compostera. Entonces, lo que queremos es imitar lo que pasa en la naturaleza, lo que se da en la naturaleza. Entonces, lo que vamos a hacer es, siempre que dudemos, pensar en cómo son los procesos naturales. Cuando la materia orgánica entra en contacto con la microfauna del suelo, estos hongos y bacterias saprófitos que comen materia orgánica en descomposición, esa microfauna se alimenta de la materia orgánica y la va degradando y la va convirtiendo en nutrientes. La devuelve al suelo en forma de nutrientes y estructura. Entonces, lo que necesitamos son esa microfauna, esos hongos y bacterias. Ya vamos a llegar. Hablemos de la estructura. ¿Qué es lo que tiene que tener una compostera? El compostaje es un proceso aeróbico, por lo tanto necesita oxígeno, ¿sí? La fermentación también es un proceso de compostación, de degradación de la materia, pero se da en ausencia de oxígeno. Hay una técnica que se llama bokashi, que es buenísima, yo todavía no la intenté y la verdad es que ahora que lo digo, qué mejor que una semana de encierro para empezar el bokashi. Una semana, esperemos que dure solamente una semana más todo esto. Es un proceso también de compostaje, pero se hace con fermentación, o sea, se hace sin oxígeno, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar oxígeno para que... Pasó una moto, la voy a denunciar, no. Vamos entonces a tener que generar una estructura para que esto tenga aire, ¿sí? Yo lo que hago es agujerear, fíjense, ven que tiene un montón de agujeritos, todo alrededor y también en la base, ¿sí? Muy importante que la base esté
muy agujereada. ¿Por qué? Porque en el proceso se van a ir liberando jugos. A esos jugos los llamamos lixiviados. Y esos lixiviados son fertilizantes, ¿sí? Todo lo que sale de la compostera lo vamos a reutilizar, ¿sí? Ahora, eso lo vamos a poder conservar en heladera y tiene que estar, y para poder usarlo lo tenemos que diluir, 1 en 10. Otro tema, fertilizantes e insecticidas caseros, lo haremos en otro encuentro. Entonces, para empezar, lo que hay que hacer es agujerear bien la base del recipiente que sea que estemos usando para la compostera. Y una vez que la base esté bien agujereada, vamos a hacer agujeros todo alrededor del cuerpo, ¿sí? De la compostera. Yo usé unas soldadoras tipo lápiz. Si me escucha mi papá me mata. Pero bueno, de nuevo, son para los talleres. Se puede usar un cuchillo caliente, un clavo caliente con la hornalla tranquilamente. No tengo paciencia para eso en mi vida cotidiana. Y en los talleres imagínense que mucho menos, así que con la soldadora se hacen un toque. Tengan cuidado, si van a estar quemando plástico adentro de casa, abran todas las ventanas, que circule bien el aire, ¿sí? Cuídense los pulmones, por el amor de Cristo. Entonces, primero vamos a agujerear la base, después vamos a hacer agujeros alrededor de la compostera. Yo hice un montón, pero no es necesario. Con la agujereadora también se puede, pero tiene que ser de esas que regulen la fuerza, porque este tipo de plástico, si no, se termina partiendo. Ahora, yo uso este de 10 litros, pero pueden usar los de 20 litros de pintura o de membrana líquida, ese tipo de cosas también, y ese plástico que es re duro, si no le das con la agujereadora no le das con nada, ¿sí? A mí me sirven más estas que sean chiquitas, porque si son muy grandes lo que puede pasar es que se compacte y que la parte baja se termine fermentando. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, agujeros en la base, agujeros todo alrededor. Ya tenemos la estructura. ¿Qué cosas necesitamos? ¿Qué otras dos cosas son imprescindibles para que la compostera funcione? Una tapa. Sí o sí necesitamos la tapa. Dentro de las preguntas que me hacían el otro día, que les dejé la cajita para que me dejen preguntas, alguien me preguntaba si era obligatoria la tapa. Sí. ¿Por qué? Por dos cuestiones. La primera es que vivimos en una ciudad que está llena de ratas y acá vamos a poner residuos de la cocina. Entonces, importantísima la tapa para que... ¡Hola, Geo! A ver si empezamos la compostera. La tapa es re importante porque si no, si tenemos residuos de la cocina, vienen las ratas y las cucarachas y eso no queremos, claramente. Y la otra razón por la cual tapamos es porque es muy importante preservar la humedad dentro del compost. Acuérdense que lo que estamos haciendo es generar una especie de ecosistema para alimentar a estos hongos y bacterias que son los que se van a ocupar de degradar la materia orgánica, ¿sí? Entonces, estos animalitos no son animales, son hongos y bacterias. Estos seres vivos van a vivir únicamente en presencia de humedad. Si se seca la compostera, se mueren los seres vivos que se ocupan de hacer el proceso de compostaje. Entonces, la tapa es para que no vengan los bichos y la tapa es para que no se seque el compost, ¿sí? Al compost quizá sea necesario regarlo. Ponerle peso arriba para las ratas porque son muy vivas. Sí, Laurita, sí. Las ratas son muy inteligentes. Y ahora que hay muy poca gente en la calle, deben estar vueltas locas, con unas ganas de comer como locas. Así que sí, este tipo de tapa traba, ¿sí? Yo puedo hacer que esto trabe. Entonces con esto no hay problema. Pero si usan algo que no tenga, o tener gatitos. Depende qué gatitos, porque mis gatitos juegan con las ratas. Y me las traen ahí medias moribundas. Lauchitas aparte, que a mí me parecen hermosas. Que la tapa trabe o poner algún tipo de peso, sí, para que esto no, para que las ratas no nos entren dentro de la compostera.
¿Qué otra cosa es imprescindible para que la compostera funcione? Ponerle patitas, ¿sí? No es importante que sean muy altas, con un poquito. Lo importante es que haya buena circulación de aire dentro de la compostera y por debajo. Y también despegar la base de la compostera del suelo para poder dejar que fluyan los lixiviados. Si queremos, yo abajo de esto usé tapitas que se las pegué a la base. Fíjense que es muy poquita la diferencia que tiene con el piso. Y por debajo de esto tengo puesto un plato de maceta. Un plato de esos bajitos de maceta. Y entonces lo que hago es, en ese plato colecto los lixiviados. Y después, como es un plástico blando, eso lo uso para juntarlo, ¿sí? Y esos jugos que libera la compostera, de nuevo, se conservan en heladera. Diría que no más de 2 meses. Y se usan para fertilizar, enmendar diría, porque en manejo orgánico no fertilizamos, enmendamos, se usa para enmendar, diluido 1 en 10. Entonces, agujeros en la base, agujeros todo alrededor, chiquitos, ¿sí? Porque también esos agujeros pueden ser vía de entrada de otro tipo de bichos, ¿sí? Agujeros en la base, agujeros alrededor, tapa, imprescindible, y patitas. Ya tenemos la compostera, ¿sí? Una vez que tenemos la compostera, ¿cómo empezamos a hacer el compost? De la siguiente manera. Necesitamos... Me olvidé de algo, ya vengo. Bueno, no sé qué le hice. Para empezar el compost necesitamos que estén presentes estos hongos y bacterias. ¿Cómo hacemos para que estén presentes estos hongos o bacterias? Inoculamos. ¿Qué significa eso? Llevamos estos seres vivos a la compostera. ¿Cómo? Poniendo tierra, ¿sí? Una única vez empezamos, le ponemos a la compostera una base de tierra o de compost maduro, ¿sí? Yo tenía en algo, ya lo encontré. Este compost a mí me encanta, ¿sí? No sé si se consigue fácil, yo lo compro donde compro los materiales para el laburo, en una distribuidora, y me parece hermoso. Tiene una textura muy liviana y huele increíble. Me llené la cara de tierra, de compost. Entonces, yo les estoy haciendo un ejemplo miniatura, ¿sí? Esto no se banca recibo de una comida. Pero para que vean cuánta tierra o compost necesitamos. Esto lo pueden hacer con la tierra, o sea, si cuando salgan a hacer, si no tienen en casa nada de sustrato, si no tienen ninguna maceta a la que se le pueda sacar un poco, la próxima que salgan a hacer las compras, salen con una bolsa y una pala y en alguna plantera de la calle o en algún parquecito por el que pasen, fíjense que la plantera no tenga residuo de perro, desecho de perro, que la gente está media negligente con levantar las cositas que hacen sus animales en estos días de cuarentena. Pero bueno, básicamente lo que necesitamos es una capita no muy alta, ya sea de tierra o de compost. Puede ser tierra de la calle, o sea, de la tierra del suelo, del jardín o de donde sea, porque eso está lleno de estos seres vivos, ¿sí? Y lo que queremos es eso, que esos seres vivos estén presentes dentro de nuestra compostera para alimentarse de lo que le vamos poniendo, ¿sí? Entonces, 1 centímetro, medio centímetro, depende. Si la compostera es más grande, yo les diría 1 dedo. Si la compostera es chiquita, con esto alcanza. Yo en esta, que a ver qué tiene. Debe tener 20 centímetros de diámetro. Se me descontrolaron los residuos secos, amigos. Le puse 1 centímetro, ¿sí? O medio, para empezar. Y lo que sí tiene que estar cubriendo toda la base, ¿sí? Toda cubierta
con ese compost o tierra. Es la única vez que lo hacemos, ¿sí? ¿Por qué? Si queremos después compostar tierra, que no sé, tenemos una maceta que se nos murió una planta, por ejemplo, tenemos tierra que está más o menos, escucharon uno de los podcasts de Botánica Ligera y aprendieron que en maceta hay que usar compost y no tierra, y quieren regenerar esa tierra y convertirla en compost, vale compostarla, ¿sí? Lo que digo es que es la única vez que necesitamos hacer esta inoculación, traer estos seres vivos y ponerlos en la maceta, en la compostera. Una vez que tenemos inoculada la compostera, vamos a empezar a hacer una sucesión de capas de residuo húmedo y capas de residuo seco, ¿sí? Uno de los secretos del éxito del compost es entender que la proporción entre residuo seco y residuo húmedo tiene que ser 1 en 1. Ahora, esto es algo que a mí me costó mucho terminar de entender qué era lo que estaba pasando. Cuando ponemos, por ejemplo, yerba, toda la yerba húmeda, todo lo que sea residuo húmedo, se va a compactar muy rápido. Y todo lo que es residuo seco es muy aireado, ¿sí? Si yo me pongo a cortar el cartón, puedo tener un volumen muy grande de residuo seco. Y en realidad, si lo compacto, es muy chiquitito, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es poner el mismo volumen, la misma cantidad de residuo seco que de residuo húmedo. Al revés, de residuo seco que de residuo húmedo. Y ahí, ese es uno de los secretos del éxito del compost, ¿sí? Que sea la misma cantidad de uno que del otro. Eso también nos va a estar determinando una buena cantidad de humedad dentro de la compostera. Ese es otro de los secretos del éxito del compost, que el compost tenga una buena cantidad de humedad adentro. ¿Cómo sabemos si la humedad interna del compost está bien, si nos pasamos o si no? Justo, mira, estoy viendo que tengo un vecino ahí levantando lo que hace su perrito. Muy bien, vecino, muchas gracias. Caja de cartón de ravioles sirve. Si es de tipo casa de pastas, sí. Que tiene esas tintas no son tóxicas. Es la misma tinta que la del diario. Así que sí. Huevera sirve. Rollos de cocina, rollo de papel higiénico, recontra sí. Entonces, empezamos con una capa de residuo húmedo y siempre el residuo seco va a ir arriba. ¿Por qué? Porque la mosquita del sustrato, la mosquita de la fruta, la mosquita esa negra chiquita, recontra molesta, imposible de sacar, es la mosca de la fruta. Y va a aparecer cuando haya materia orgánica en descomposición, cuando pueda poner sus huevos, cuando pueda estar en contacto con la materia orgánica en descomposición. Entonces, para evitar que aparezcan, vamos a siempre cubrir todo con una muy buena capa de residuo seco, ¿sí? Entonces, si esto está bien cubierto y la parte de arriba siempre tiene que estar seca. Ustedes tienen que abrir el compost y que la parte de más arriba se vea seca, ¿sí? Si eso pasa, no van a tener problema de mosca, de mosquita, la mosquita del sustrato, ¿sí? De la mosquita de la fruta. Entonces, hacemos una capa de residuo húmedo y tapamos con una capa de residuo seco. Volviendo a lo que les decía de cómo saber si la humedad interna del compost está bien, tienen que poder meter la mano. Eso es algo que van a tener que trascender, porque también para saber si se terminó el proceso de compostaje tienen que meter la mano dentro del compost. Tienen que meter la mano dentro y al sacar, o sea, tienen que sentir mojado. Que la mano está mojada, pero cuando la sacan no tienen que tener gotas, ¿sí? O sea, la sensación es de que hay mucha agua, pero después cuando ustedes sacan la mano está seca, ¿sí? Como una humedad intermedia. Puede pasar que en invierno tengan que poner mayor cantidad de residuo seco porque hay demasiada humedad ambiente, entonces no se llega a secar lo suficiente el compost, y puede pasar que en verano tengan que regarlo, ¿sí? Puede pasar. ¿Qué más? ¿Qué más? Me olvidé que estaba diciendo. Pero bueno, eso. Sí. Como máximo por día a una compostera como esta le vamos a poner
8 centímetros de residuo en total, entre el seco y el húmedo, ¿sí? Porque si no, como la base, que es donde están todos estos bichitos que están haciendo el trabajo, no es lo suficientemente grande para metabolizar tanto residuo que estamos incorporando, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Ojo con los cítricos, ¿sí? Mucho cítrico no se puede poner porque el ácido cítrico también mata a estos bichitos que son los que están haciendo el trabajo. Yo le pongo 2 naranjas o 2 limones por semana, en total. Yo tomo todas las mañanas jugo de limón y solamente incorporo 2 por día. Por día, no por semana. El resto lo uso para preparar vinagre cítrico, que lo uso para limpiar, ¿sí? La cáscara de huevo recontra sí, se puede poner. El único cuidado que tienen que tener es si lo hacen con lombrices, la cáscara de huevo hay que ponerla entera, ¿sí? No la corten mucho porque las lastima. Terminé de compostar un balde, utilicé el compost y ahora en la parte de abajo hay tierra dura. ¿Tierra dura? No entendí, de nuevo. Con la cáscara, ¿qué haces? Yo la seco al sol y luego la pongo al compost. ¿Las cáscaras de huevo o las cáscaras de cítrico, Emita? De nuevo, yo con el cítrico hago limpiadores y con el huevo lo uso tanto para poner... Bueno, también, la cáscara de huevo la pueden usar para hacer una barrera física para babosas y caracoles. La pueden moler, no demasiado, no hacerla polvo, sino romperla chiquitita, dejarla secar, romperla chiquitita y la usan como barrera mecánica, ¿sí? Para caracoles y babosas. Es una buena estrategia. Detalles, ¿qué más? Puede ser que al principio, que sí y que no, nada de carne, nada de origen animal. A la compostera, nada de origen animal, ¿sí? Si estuviéramos la compostera en tierra, es otro cantar, ¿sí? En tierra es otra historia. Pero estamos hablando de composteras domiciliarias, composteras urbanas. Así que nada de origen animal, por lo tanto, nada de lácteos, ¿sí? Ni leche, ni queso, ni yogur, ni nada de eso. Sí, a la compostera, nada de eso. Si usan mucho cítrico, lo ponen en una botella de plástico tapadita con agua y bien cerrada, hacen el mejor multiuso totalmente. Yo lo que preparo es con vinagre. Hago vinagre de cítricos. Tengo un tacho grande, lo lleno todo de cáscaras, lo tapo todo con vinagre de alcohol, lo dejo estacionar 10 días y eso después lo filtro. Y eso sirve para limpiar el piso, es antigrasa, tiene un perfume increíble, es lo más de lo más de lo más. La verdad es un éxito total. Bosta de gallina en tierra, sí, pero de nuevo, en tierra es otra cosa. Si estamos haciendo la compostera en tierra, sí se pueden poner residuos de origen animal. El tema es cuando estamos haciendo la compostera en un recipiente, ¿sí? ¿Qué más? Aceites. A ver, a la hora de hacer la ensalada, condimenten la ensalada en el plato. ¿Por qué? Porque si sobra ensalada y está condimentada, no se puede poner en la compostera. No se pueden poner alcoholes, no se puede poner vinagre, ¿sí? Todo eso no se puede poner en el compost. Entonces esas cosas, aparte, ¿sí? Siempre tratemos de condimentar lo que vamos a comer y si llega a sobrar cualquier cosa, que no esté condimentada para poder ponerlo en la compostera. Cosas que puede pasar, que les va a pasar, las primeras veces que hagan compost, se van a pasar de humedad y se les va a pudrir. Esto va a pasar, porque es prueba y error. Aceites, no. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve removiendo y poniendo más residuos secos. Una compostera de 10 litros no es necesario removerla, no es necesario dar vuelta el compost. Si van a usar una compostera más grande, si van a hacerlo en un tacho de 20 litros, sí es muy, muy importante que remuevan bien y desde la base, ¿sí? ¿Por qué? Se va a cortar en medio minuto, así que cuando corte volvemos a meternos, terminamos con estas cositas, hacemos un ratito de dudas y nada, la cortamos. Pero bueno, eso, cuando se va a cortar en 15, 14, así, bueno. Les decía,
que les va a pasar que se pudra, es lo más común del mundo. No se preocupen, de nuevo de esto sí se vuelve. Hice un balde de compost, ahora quiero iniciar uno nuevo, pero me quedó compost duro abajo de todo.